Y bueno, hermanos, quiero darle las gracias por todos otra vez estar conectados. Miércoles dinámico, servicio en vivo, Facebook y también Alcance Victoria, YouTube. Amén. Vamos a tener nuestra oradora esta noche. Nos está llamando a nuestro hermano que va a estar ministrando la palabra. Hoy está llamando al hermano Ernesto Abro, que va a compartir la palabra esta noche. Hermano Ernesto, puede tomar su lugar. Gracias, pastor. Dios los bendiga, hermanos. A todos, espero que se encuentren todos bendecidos, ¿verdad? Porque el Señor siempre nos bendice y siempre tiene el cuidado de nosotros. Antes de comenzar, pues quiero agradecerle primeramente a Dios por mi salvación. Quiero darle gracias al Señor por mi salvación, también a nuestros pastores por dar nuestra confianza en compartir la palabra de Dios. No lo tomo a la ligera, lo estoy tomando con toda responsabilidad. Sé la responsabilidad que se tiene que tener para compartir la palabra del Señor, no es cualquier cosa. Así que le doy gracias al Señor y gloria al Señor también. Así que, hermanos, en esta noche les voy a dar una introducción antes de entrar en la palabra de Dios, pero vamos a entrar mejor directamente a la palabra de Dios. Si me acompañan a primera de Juan 5, 13 al 21, por favor. Primera de Juan 13 al 21. 5, 13 al 21, perdón. La palabra del Señor dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Voy a orar. Señor, te doy gracias, Padre Santo, Señor. Primeramente, Señor, por darme el privilegio, Señor, de compartir tu poderosa palabra, Señor. Te pido que en esta noche, Padre, tú apartes de mí, Señor, todo lo que no sea de ti, Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas obrando, Padre, en cada corazón, Señor, que prepare nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, que podamos recibir tu palabra, Señor, con esa atención que requiere y responsabilidad que tú, Señor, nos pones en cada uno de nosotros, Padre. Úsame, Señor, como sea tu voluntad, Padre, y no como la mía, Padre Santo, Señor. Te doy gracias, te doy gloria y honra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Y si alguien quiere apuntar o hacer apuntes, este tema le puse: ¿en dónde está tu confianza, hermano? En este momento tan difícil, ¿en dónde está tu confianza? ¿Está en el trabajo? ¿Está en tu vehículo? ¿Está en tu cheque? ¿Está en tu patrón? ¿O dónde está tu confianza, hermano? Como vemos aquí la introducción de primera de Juan, nos está confirmando que hay un Dios en que debemos de creer, porque de tal manera nosotros lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Voy a hacer una pequeña remembranza, o sea, una introducción, de una señora muy pobre que telefoneó a un programa de radio cristiano pidiendo ayuda. Un brujo
que oía el programa consiguió su dirección, llamó a sus secretarios y ordenó que compraran alimentos y los llevaran hacia la mujer con la siguiente instrucción: que cuando ella preguntara quién mandó estos alimentos, respondiera: fue el diablo. Cuando llegaron a la casa, la mujer lo recibió con alegría y fue inmediatamente a guardar los alimentos que le llevaron. Los secretarios del brujo, al ver que ella no preguntaba nada, ellos le dijeron: señora, ¿no quiere saber quién le envió estas cosas? La mujer, en la simplicidad de la fe, respondió: no, mi hijo no es preciso. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Ahí vemos, hermanos, que esta mujer no estaba confiando en las personas ni en el que escuchó. Estaba confiando en Dios. Porque la fe que ella tiene, es poderosa. Y la confianza la da la fe que tenemos nosotros como cristianos. Hermanos, ningún otro asunto nos da más paz y seguridad que la confianza que ponemos en el Señor. Cuando el apóstol Juan, con su estilo muy peculiar, más presente en este texto hermoso que acabamos de leer, o en esta carta, al principio se ve como normal, como muchas veces vemos las escrituras. Sin embargo, la promesa escondida que en este versículo nos anima a seguir adelante, descansando en ella. Uno de los ejemplos es el apóstol Pedro. ¿Quién no conoce lo que pasó al apóstol Pedro? Cuando Cristo la llamó, no dudó en seguirle, pero 2 episodios en la vida del apóstol pusieron al descubierto su falta de confianza. Uno fue cuando al caminar sobre las aguas tuvo miedo y en el lugar de mirar al Señor, miró las aguas turbulentas. En el otro fue cuando, después de repetir enfáticamente que jamás negaría al Señor, cuando llegó la prueba lo negó 3 veces. Qué bueno que al final recobró la confianza y llegó a ser el gran apóstol Pedro. El hombre del Pentecostés. Nos hará un gran bien hablar hoy de la confianza que tenemos en Dios, hermanos. Es de lo que vamos a hablar en esta noche. La confianza que tenemos en Dios nos da seguridad de nuestras peticiones. Peticiones hechas según su voluntad. Porque si vemos aquí en el versículo 14 de Primera de Juan 5, 13 al 21, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que Él nos escucha, hermanos. Cuando nosotros oramos al Señor y tenemos una petición, Él nos escucha. Pero, ¿qué se necesita para que el Señor haga su voluntad, para que el Señor nos pueda conceder tal vez la petición que nosotros le acabamos de hacer en oración? Se necesitan 2 cosas bien importantes. Primero, fe. Segundo, confiar en que el Señor va a obrar en nuestra petición, en que Él ya está obrando en esa petición que nosotros ya le pedimos. Eso es muy importante, que nuestra fe y nuestra confianza siempre van a ir de la mano. La fe tiene que ir primero, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? El mundo inconverso no hace la voluntad de Dios, porque vive en la suya propia. Pero también es cierto que el cristiano, quien ya haya conocido la voluntad de Dios, le cuesta entenderla, porque al final hace la suya, su voluntad, arruinando los planes de Dios para la vida, que plantea esto. Pues al que no hace la voluntad de Dios, tampoco podemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Las peticiones hechas según su voluntad están marcadas dentro del conocimiento. Ya que tengo de esa voluntad en mi vida, la pregunta a responder es:
¿qué tanto conozco la voluntad de Dios? ¿Qué tanto conoce usted la voluntad de Dios, hermano y hermana? ¿Qué tanto la conoce? ¿Buena, agradable y perfecta? Pero en el mismo pasaje donde aparece esta indiscutible definición, aparece la condición que consiste en el presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos que tener santidad, hermanos. Tenemos que tener santidad para poder acercarnos al Señor y ser agradables a Él, para que nuestras peticiones no tengan ninguna, algo que nos la pueda atorar. ¿No? Nada que nos pueda detener esas peticiones y esas oraciones pedidas al Señor. Si vemos en Romanos 12, 1 y 2, ¿qué dice la palabra del Señor? Romanos 12, 1 y 2 dice la palabra del Señor así. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahí nos confirma, hermano, que Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que nosotros nos guiemos, que nos sujetemos a la voluntad de Dios y no a la voluntad de nosotros. En muchas ocasiones, creo que la mayoría de veces hacemos la voluntad, pero la de nosotros. Y yo me incluyo porque yo soy parte. No hacemos la voluntad de Dios porque buscamos siempre tratar de hacer lo que nos gusta. Y cuando Dios nos pone a hacer algo que no nos gusta, no lo hacemos. Hacemos lo que nos gusta nada más. Pues Dios va a tratar con nosotros porque siempre nos va a poner a hacer lo que Él quiere y lo que a nosotros no nos gusta. Así que para poder entender la palabra de Dios y la voluntad de Dios, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, para que podamos entender lo que es la voluntad verdaderamente de Dios, no la voluntad de nosotros. Cuando toda mi vida le agrade a Dios, no será difícil descubrir que mis oraciones están siendo hechas según la voluntad de Dios. Mis oraciones no deben tener ninguna inseguridad. Cuando usted ora, tiene que estar seguro de lo que está pidiendo y con la confianza de que Dios le va a responder. Pero hay algo que debemos de entender, que no siempre va a ser así. No siempre va a ser que Dios nos conceda lo que le pedimos, incluyendo en oración. Se puede orar aquí, en esta iglesia, en otra iglesia, y miles de personas pueden estar orando por esa petición y Dios no la concede. ¿Qué va a pasar con usted y conmigo con la confianza que le tenemos al Señor? Eso es bien importante que meditemos. ¿Qué va a pasar si Dios no nos concede lo que le hemos pedido? Miles de personas. ¿O usted? ¿Qué va a pasar? ¿Va a perder la confianza? ¿Ya no va a creer en Dios? ¿O le va a reclamar a Dios? ¿Por qué no se lo concedió? Eso es algo que nosotros debemos estar preparados. No siempre Dios nos va a conceder lo que le pedimos. Y nuestro corazón debe estar preparado. Porque si tenemos un enfermo y usted ora por sanidad y ese enfermo muere, ¿qué va a pasar con su fe y su confianza? ¿Se va a agrietar? ¿Se va a quebrantar? ¿O se va a partir en partes? ¿O va a seguir su confianza firme en el Señor? Eso suele suceder. Yo le podría dar testimonio de eso. Pero no quiero que se alargue esto que tiene el Señor para todos nosotros.
esa situación o esa área que nos pasa en nuestra vida es la que nos va a confirmar la fe, va a poner a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Si usted pasa ese trago amargo confiando en el Señor, esa es la prueba que Dios le puso. Pero hay cristianos y hay personas que hacen esa petición al Señor y no se las concede. ¿Qué pasa? Recriminan a Dios, reclaman a Dios. ¿Por qué no me lo concediste si oramos miles? Si oré día y noche, si ayuné, cosa que no hacía. ¿Por qué, Señor? Ahí es donde debemos de comprender y entender la voluntad de Dios, que no era la voluntad de Dios. No era. Amén. Peticiones por cualquier cosa que pedimos siempre. Esta declaración de la palabra pudiera verse como una especie de cheque en blanco. Vamos a regresar al versículo 15 de Primera de Juan. A versículo 15 de Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra del Señor así. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Usted le pide cualquier petición y el Señor nos lo concede. ¿A quién no le ha concedido el Señor o le ha hecho milagros? Levante la mano el que ha recibido milagros de parte de Dios. Todos hemos recibido milagros de parte de Dios. ¿Verdad? Esta declaración de la palabra podría verse como una especie de cheque en blanco para satisfacer todos nuestros deseos. Bien pudiera ser que uno de los textos que los llamados predicadores de la prosperidad usan para lograr sus propósitos. Pero, ¿será cierto que podemos pedir cualquier cosa a Dios y nos será dada? Por supuesto que no, hermanos. La respuesta de Dios no es independiente de nuestro estilo de vida. Una de las cosas que se ha puesto de moda son aquellos que dicen, declárelo y recíbalo, ¿verdad? Y así a veces no pasa. Usted lo puede declarar y no porque usted lo declare lo va a recibir. Todo depende de la voluntad de Dios y depende de su fe. ¿A qué nivel está su fe? ¿A qué nivel está su confianza en aquel que nos ha rescatado, que nos ha limpiado con su sangre preciosa? Todo depende de nuestra fe y nuestra confianza en Él, ¿verdad? Una de las cosas, sin embargo, en esta manera de orar merece 3 observaciones. La primera es que yo no soy Dios para declarar lo que Él tiene que darme. Segundo, esta oración se basa en asuntos que vienen a satisfacer los deseos de la carne, que los del corazón y el alma. Y tercero, que esta oración no siempre está precedida por una vida de santidad como condición para que nuestro Dios responda. Santiago nos recuerda que no recibiremos lo que pedimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Oremos y confiemos que Dios responderá. Esa es nuestra confianza y esa sería nuestra fe, ¿verdad? Porque primero tenemos que tener esa fe. Segundo, confiar en el Señor. Y tercero, agradarle al Señor en santidad. Porque entonces no nos podríamos acercar a Él de ninguna forma. Si regresamos al capítulo 16 del versículo, del capítulo 5 del versículo 16 de Primera de Juan, dice así la palabra del Señor. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual ya no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
El pecado de muerte solamente está verdaderamente en Dios que se lo pueda perdonar a uno. Es la voluntad de Dios. Nosotros podríamos pedir por el hermano si está en pecado de muerte o por uno mismo. Pero ya no depende de las oraciones ni de que usted haga ayuno, sino depende de la voluntad de Dios. Y depende de cuánto usted se someta y cuánto usted se arrepienta de esa vida de pecado que está llevando. Hay mucho que tiene uno que hacer para eso. Porque el pecado de muerte, ¿cuántos sabemos que nos lleva a la muerte espiritual? Y la muerte espiritual no es una cosa sencilla. Eso ya depende directamente de Dios. Eso ya depende de usted y de la confianza y de que su arrepentimiento sea genuino, hermano. La oración sirve para todos los buenos propósitos. En este pasaje nos encontramos con una oración preventiva dicha en uno de esos pasajes difíciles de toda la carta, que se trata de una oración extraña para nosotros, en el versículo 16. Que estaría pensando el apóstol Juan cuando escribió esto. ¿Por qué lo hizo en el contexto de la oración acerca de nuestra confianza en Dios? Bueno, lo primero que vemos acá es que la importancia de orar por nosotros, por otros, y más específicamente cuando intercedemos por nuestros hermanos, aquí tenemos lo que pudiéramos llamar las peticiones preventivas. Necesitamos orar los unos por los otros, sobre todo, porque no sabemos si hay hermanos que tienen serios problemas en su vida con el pecado, que no pueden apartarse del todo de él, sino que son arrastrados a cometerlos. ¿Verdad? Así sabemos, hermanos, que esto sucede cuando nosotros no estamos con esa fe y con esa confianza en el Señor. Así que nuestra confianza no debe de estar en nuestro trabajo, no debe estar en el hombre, no debe de estar en su esposa ni en su esposo, no debe de estar en el cheque que usted recibe ni en cuánto va a ganar, sino la confianza debe de estar en Dios. Nuestra confianza debe de estar siempre en el Señor. Esos hermanos que andan muchas veces con batallas en un pecado que no pueden dejar. Muchas veces nosotros los vemos tristes y muchas veces pensamos que están bien y que ellos están caminando bien con el Señor. Nosotros no sabemos. Y tampoco los que andamos en pecado no lo declaramos tampoco, ni tampoco lo confesamos ante los hermanos. ¿Cómo podemos orar? Pero nosotros, nuestra confianza debe estar en Dios, y si vemos un hermano con su aspecto tal vez triste, nosotros debemos orar porque esté como esté, en la actitud que haya tomado, en el estado que esté. Porque a veces nuestros estados emocionales no expresamos el dolor que tenemos en nuestro corazón, porque solamente Dios sabe. Y el mismo que está pasando esa batalla. Yo los animo a que oremos los unos por los otros siempre. No cuando estamos enfermos, nada más, sino en todo tiempo, como lo pide la palabra del Señor. Así vamos a lograr hacer la voluntad de Dios. Y también que sea agradable a Dios. Y hacemos lo bueno que nos está pidiendo la palabra de Dios, hacer lo bueno siempre. La confianza que tenemos en Dios nos da la seguridad de que el maligno no nos toca. Eso siempre va a pasar. El maligno no nos va a tocar si nosotros estamos poniendo nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Toda nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Acompáñenme, por favor, a Habacuc 3, 17 y 18. Vamos a qué dice el Señor aquí. Dice la palabra del Señor así, dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva
y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿A dónde puso la confianza el profeta Habacuc ahí? En Dios. Él está poniendo toda su confianza en Él, aunque no había alimento, no había ganado, no había nada. Así puede usted estar pasando tal vez en algún momento, hermano. O yo. Por eso es tan importante orar unos por otros, porque no sabemos lo que esté pasando el hermano, un dolor. No puede ser cualquier dolor, en cualquier área de su vida que esté pasando. Batallas financieras, tal vez problemas sencillos. Y ese hermano, porque no ora o porque no está bien con el Señor, pues no tiene la confianza todavía en el Señor. Y nosotros para eso estamos, para ayudar a los débiles, a los hermanos que están débiles. Nosotros debemos de ayudarlos. ¿Y cómo los podemos ayudar? Primeramente en orar por ellos y seguir perseverando en el Señor unos por otros, hermano, unos por otros. El profeta Habacuc nos expresa su fe fuerte frente a una situación donde no había nada. Todo lo que se miraba era escasez y faltaba todo. No había fruto, no había ganado, no había nada de provisión. Una situación totalmente difícil y deprimente. Pero la Biblia nos habla, nos dice que él decidió regocijarse en el Señor y tomar una postura de fe y confianza. Su confianza debe estar en Dios siempre. Su confianza, hermano, y mi confianza debe de estar siempre en el Señor. Qué difícil es pensar en la escasez. Y a casi nadie le gusta pasar por momentos difíciles. ¿A quién le gusta pasar por momentos difíciles? A nadie. Yo no creo que alguien levante la mano y diga, a mí me encanta pasar por problemas. Yo no creo, ¿verdad? Pues no, a nadie le gusta. He escuchado a cristianos decir unos a otros cuando los encuentran de sus estrecheces, de seguro que pasa esto porque estás mal delante de Dios. Es lo primero que hacemos, murmuramos por el hermano porque está enfermo, porque está pasando por problemas, y lo primero que hacemos es criticarlo o murmurar de él. Él está en pecado, él está cometiendo pecado y por eso está enfermo, por eso está pasando por esto, pues está pasando por lo otro, pero eso es mentira, hermano. Algunas veces yo no digo que no pueda pasar, pero la mayoría de veces no es así, no es así. Otros son más agresivos, afirmando lo siguiente: arrepiéntete de tus pecados para que Dios te ayude. No negamos que algunos hemos pasado por momentos difíciles y cruciales, momentos de angustia, dolor, escasez, enfermedad, incertidumbre, como lo que estamos pasando en este tiempo todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo estamos pasando por esta pandemia, por estos tiempos tan difíciles, que primero es la enfermedad y todavía no pasa. Y va a venir otra cosa enseguida de esto, tal vez sea financiera, no lo sabemos. Pero lo más seguro es que venga otra cosa a atormentar al mundo, porque son las profecías de parte de la Biblia. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Si nos vamos a Mateo 24, ahí está diciendo todo lo que va a pasar en el mundo. Así que a nadie le gusta pasar por problemas o momentos difíciles. Pero no porque andemos en pecado, sino porque como hijos de Dios estamos en la escuela de la fe. Estamos en una escuela de la fe, hermano. Así que si estás pasando por una situación difícil, alégrate y gózate en Dios, porque debemos aprender en vivir en la escasez y en la abundancia, hermano. En la enfermedad y en la sanidad también. Porque nuestra confianza no está en lo que tenemos o en lo que vemos. Nuestra confianza está en Dios. Su palabra dice en Isaías 41:10, si me pueden acompañar, por favor. La palabra del Señor dice así, en Isaías 41:10, dice, no temas,
porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, si te sostendré con la diestra de mi justicia. Hermanos, no estamos solos y nunca hemos estado solos. Desde que usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, siempre ha estado el Señor con usted. Pero cuando nosotros escogemos un camino equivocado de pecado, no podemos tener al Señor Jesucristo con nosotros, porque nuestra vida está contaminada de pecado. Pero si cambiamos nuestros malos caminos a la senda de Dios, vuelve el Señor a perdonarnos y volvemos a seguir en el camino de justicia que Él nos pide. Mira, no podemos negar que esta está por terminar este año. ¿Cuánto falta? Ya falta muy poquito. Un año más que hemos visto la fidelidad de Dios en nuestra vida. Su gracia ha sido con cada uno de nosotros, hermanos. Si estamos vivos aquí y ahora, es porque a Él le ha placido sostenernos hasta el día de hoy, sin importar lo que hayamos pasado. Debemos dar gracias a Dios por todo, ya que su palabra dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, dice la palabra del Señor así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y cuando dice el Señor en su palabra que demos gracias por todo, debemos dar gracias por todo. También a los hermanos cuando nos ayudan en algo. También a los hermanos cuando están cooperando con algo. También a los hermanos cuando están haciendo el trabajo, que nos están ayudando a hacer parte de nuestro trabajo también. Tenemos que dar gracias a Dios por todo. Primeramente a Dios y también a las personas, a los hermanos, a las hermanas, que siempre dan su tiempo, que dan su amor, que ponen su voluntad, que ponen sus fuerzas y todo lo que se les pide. En ocasiones, pues tal vez recibimos un no o no puedo, pero eso no quiere decir que siempre es así, que nos tienen que ayudar. Pero nosotros de igual manera tenemos que agradecer que son nuestros hermanos, porque son una bendición que Dios nos ha dado. Su hermano es una bendición. Ustedes son una bendición para mí y para mi familia. Así lo dice el Señor y yo lo siento así. Y todo, dice la palabra del Señor en Colosenses 3:17, si me quieren acompañar, si no yo se lo leo. Voy un poquito rápido porque tengo bastante. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Confirmo una vez más que nosotros debemos estar agradecidos, pero no olvidar que nuestra confianza está en Dios. Qué hermosa actitud poder alabarle, aunque alrededor no haya nada, ni percibamos nada. Aprovechar ese tiempo de silencio del Señor para alabarle desinteresadamente, sin esperar esa respuesta tardía, que no es tal, ya que Él conoce todas nuestras necesidades antes que se las digamos. Él conoce todo. Él conoce qué está pensando en este momento usted. Él conoce si está tocando su corazón esta palabra. Él conoce lo que va a hacer usted mañana y lo que está pensando hacer mañana. Él conoce todo. Nosotros no tenemos que esconderle nada al Señor. Estamos desnudos frente a Dios. Estamos desnudos. Aquel que se esconde del Señor está equivocado, no se está escondiendo. Se está escondiendo del ser humano porque el ser humano somos incapaces de poder percibir pensamientos o tener algo de bueno en nosotros. Pero el Señor está en todo. El apóstol Pablo había aprendido muy bien esta lección cuando dijo en Filipenses 4:11, 13,
Filipenses 4, 11 al 13 dice, palabra del Señor, dice, no que hablé porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Esto es algo bien poderoso. Si me acompañan a Números 6:26, por favor. Y este es el antepenúltimo ya para cerrar. Números 6:24 al 26. Y esta es una nueva versión internacional, Reina Valera. Mi oración por ti es, dice la palabra del Señor, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, hermano o hermana. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre de Jesús, hermanos. Eso es lo que usted necesita siempre declarar por su hermano y por su hermana. Y por aquel necesitado también, ¿verdad? Voy a hacer una reflexión bien importante que quede en sus corazones en esta noche. Si me acompañan a Juan 14, 6 y 7, muchos ya la conocemos. Ya conocemos ese capítulo y ese versículo. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mí, Padre, conoceríais. Y desde ahora conocéis y le habéis visto. Hermanos, cuando recibimos al Señor Jesucristo, ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Usted ya lo tiene ahí. Ahora nos toca a nosotros seguir el camino que Él nos ha marcado, que es seguirlo a Él y ser un discípulo de Él para hacer más discípulos, ¿verdad? La verdad, la palabra de Dios nos está mostrando que lo que antes pensábamos, vivíamos en un mundo de pecado y Él nos está mostrando que la vida, hay vida después de la muerte, que es la vida eterna, que Dios nos está marcando, que Dios nos está prometiendo. Son promesas que Él nos va a cumplir, ¿verdad? Confiar en Dios es creer en su integridad, poder y lealtad. Es tener la seguridad y la esperanza que necesitamos para ir a lugares y hacer cosas sin temor. Confiar en Él es saber que contamos con su garantía y nuestra vida está asegurada, porque sus promesas son para cumplirse, hermano. No son para nada más leerlas y saber que a ver si se cumple. No, el Señor, todas las promesas que ha puesto en su palabra se cumplen. Son para cumplirse. La fe es solo el comienzo. Ella nos permite confiar y creer que Dios realizará algo antes de que Él lo haga. La fe es la certeza de que Dios lo hará, pero la confianza nos permite vivir como si Él ya lo hubiera hecho. Amén. ¿Quién dice amén? El Señor, hermanos, aquí nos está diciendo, una vez más lo voy a repetir para ver si a lo mejor algunos ya estamos un poco dormidos. La fe es la certeza de que Dios lo hará, pero la confianza nos permite vivir como si Él ya lo hubiera hecho. Esa es nuestra confianza en Dios, de que cuando le pedimos, sabemos que ya está hecho, que Él ya está obrando. Si le estamos pidiendo un trabajo, sabemos que tenemos que esperar a tiempo de Dios, porque Dios no es un mago que saca su sombrero y sacó luego lo que usted le pidió. No es así.
usted ora y pone toda su fe y su confianza en Dios, y a tiempo de Él recibirá usted su milagro. Amén. Así es como trabaja el Señor. Así es como su confianza va a tener el poder de mover la mano de Dios. Amén. Jesús afirma ser el camino, la verdad y la vida. Dime, hermano, ¿tú lo crees? ¿Quién lo cree? Amén. ¿Estás seguro de creerlo? Aquellos que conocen realmente a Jesús están totalmente seguros de que Él es capaz de lograr todo lo que ha prometido. Un verdadero cristiano debe de obedecer la palabra del Señor y vivir en su voluntad y confiar en el importar todos los detalles, sin importar todos los detalles de la vida, sin perder la fe. Todo lo contrario, nuestra fe y nuestra confianza deben de estar puesta en acción en Dios. Es un trabajo diario, hermanos, y progresivo. Pero tenemos que empezar en algún momento. Entonces, ¿por qué no comenzar hoy, hermanos, a confiar en Dios? Aquellos que tal vez no confiaban en el Señor, a lo mejor le faltaba un poquito de fe. Y esta noche el Señor está tocando sus corazones y está reafirmando su fe y su confianza en Él. Tal vez antes confiaba usted en su patrón. Tal vez confiaba usted en su trabajo, porque si no tenía trabajo no paga la renta. Pero ¿quién sabe que para Dios no hay nada imposible? ¿Quién sabe que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? ¿Quién sabe que cuando Dios está con nosotros, quién contra nosotros? Hermanos, nuestra confianza debe de estar bien firme en el Señor. Que si vienen tormentas, que si vienen pandemias, que si vienen terremotos, nuestra fe no debe de perderse. Nuestra confianza debe de ser más reafirmada. Que si se nos muere un familiar, yo sé que es fácil decirlo, ¿verdad? Es fácil decirlo, pero cuando estamos en el problema, allí es cuando viene la prueba. Si tu confianza está firme o te vas, huiteas, como dicen, ¿no? Aquí los americanos. Esto que hemos venido ahorita viviendo no es una casualidad. Tal vez no hemos entendido a Dios lo que nos quiere hablar. Aquellos que decían que no tenían tiempo de ir a la iglesia, les está dando el tiempo de ir a la iglesia, conectándose desde su casa, con un café, sentadito, y no lo hacen. ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Nos estamos portando como el pueblo de Israel, que ya Dios estaba, si no cansado, harto del pueblo, porque si les daba pan, querían carne. Si les daba esto, querían lo otro. Se comportaban como unos niños. Y todavía seguimos siendo igual. Hermanos, si nos piden obedecer a Dios a través de nuestras autoridades establecidas por Dios, no nos cuesta tanto. Conectémonos, obedezcamos a Dios, obedezcamos a nuestro pastor y nos va a ir mejor, porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios y nuestra confianza en Dios se está reafirmando, se está poniendo más fuerte, se está rehabilitando más. Es algo que no es tan sencillo, hermanos. Espero en el Señor, hermanos, que si usted está pasando por esto, que tome usted un tiempo para meditar lo que ha escuchado esta noche, porque no le haga caso al orador, hágale caso a la Biblia, a la voluntad de Dios. Créale a Dios, no le crea al que predica, créale a Dios.
Confírmelo con la palabra de Dios. Ahí está la verdad, aquí la palabra de Dios. Aquí está, hermanos. Aquí está la palabra de Dios. No le creas si no le quiere creer al hermano el que está predicando. Pero la palabra de Dios está confirmando las palabras de lo que está hablando, porque no es él, es Dios el que está hablando. Nosotros a veces necesitamos ser corregidos y acéptelo con todo gozo en el Señor. A veces no lo aceptamos, pero después viene la convicción y eso es lo hermoso, que la convicción entra en nuestro corazón y cambiamos nuestra actitud. Yo los animo a todos aquellos que no se han conectado. Nosotros hacemos llamadas y no contestan o no quieren o dicen que sí, no lo hacen. Pero lo único que nos queda es orar por cada uno de todos los que necesitamos oración. Todos. Espero que les haya ministrado, que les haya edificado. Y me gustaría cerrar con una oración pidiéndole al Señor por todos nosotros, porque yo estoy incluido. Inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, porque hemos escuchado, Padre, tu palabra, Señor, con toda nuestra atención, Padre bendito, Señor. Te pido en esta noche, Padre, que tú sigas tocando cada corazón, Señor, porque tú estás pidiendo, Señor, que nuestra confianza la pongamos en ti, Señor, porque tú eres Dios todopoderoso, el Dios que nos rescató, el Dios que nos mantiene ahorita con salud, el Dios que nos provee todo lo que necesitamos, Padre. Te pido que en esta noche, Padre, tú toques corazones en este momento, Padre, y toca mentes, Padre, para que cada uno de los que han escuchado, Padre, mediten sobre tu palabra, Señor. No sobre lo que el hombre dice, Señor, sino el poder de tu palabra, Señor. Que tú eres el camino, la verdad y la vida, y sin ti, Señor, no seríamos nada, Padre. Te pido que sigas obrando, Señor, en tu iglesia, Padre. Y si hay alguien que está enfermo, Padre, sánalo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Y te damos gloria y honra, Padre, por tu poderosa palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Gracias, pastor. Dios lo bendiga a todos. Su micrófono, pastor, está apagado. Gloria a Dios, amén. Gracias, Señor, por esa palabra, para recordarnos que somos quien tiene que confiar en Dios. Amén. Nosotros somos los hijos. Amén. Tenemos que confiar en Dios. Muchas veces confiamos en otras cosas más que el Señor y nos estresamos, nos equivocamos, dependemos del trabajo, dependemos del hombre, dependemos de nuestro propio entendimiento. Y Señor, solo quiero recordar que está ahí. Diga, pruébame a mí. Yo demostraré que yo pueda proveer por ti y bendecirte. Amén. So, ojalá que usted ha podido entender que Dios quiere que confiamos más. Amén. Muchas veces pasamos por crisis, necesidades en nuestras vidas, cuando nos piden por cosas y a veces nosotros, muchas veces, personalmente, mi esposa y yo, hemos dicho, vamos a orar, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar, creer en Dios y Dios cuida, tiende y haga lo que va a hacer. Porque el Señor es que está en control. El Señor es que va a hacer la cosa. ¿eh? Muchas veces nosotros queremos solucionar todo, arreglar todo a nuestra forma, pero a veces vemos que nosotros somos que nos estresamos, nos preocupamos, hagamos muchas cosas, pero el Señor es quien nosotros hemos tener que confiar. ¿eh? Bueno, con eso, hermano, terminamos. Hoy será una oración. Vamos a despedir al Señor esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos ha llegado esta noche. Bendiga cada corazón, cada uno que ha recibido esta palabra, que tenemos en qué, dónde está nuestra confianza, Padre, que nosotros confiamos en ti, Señor, que tú nos hagas realizar, que tú nos hagas pensar, que confiamos en ti más que nosotros, Señor. Bendiga a cada uno. Y gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén.